que escribí referente a una parábola bíblica. Se llama El coleccionista de monedas. Presten atención y si van detallando o diría captando a qué parábola es, bueno, así mírenla. Bueno, dice que hubo un momento donde se escucha el timbre de la casa, sale el padre apresurado a saber quién es. Se da cuenta que es un correo que le llegó, bueno, comienza a abrirlo y ve que le llegó una moneda de otro país. Él emocionado por compartir la emoción con su hijo lo llama: hijo, ven, apresúrate. El niño va y le dice como que ¿qué pasa? Y el padre lo que hace es buscarle la moneda, pero al momento se le había olvidado que el padre era un coleccionista de monedas. El niño apenas ve la moneda que está buscando el padre, sale corriendo a la habitación, sube hasta su cuarto, baja corriendo otra vez, y cuando el padre ve que viene con un frasco full de moneda, y por la emoción se llevó al padre por delante, el frasco se rompió y todas las monedas se esparcieron, tanto las que tenía el niño en su frasco como las que tenía el padre que le acaba de llegar. Pero acontece que todas las monedas se parecían y todas cayeron por el suelo, se confundieron todas. Entonces el padre le dice al niño: ayúdame a buscar la moneda que me llegó. ¿Cómo es? Le dice el niño. No, es así, le empieza a dar las descripciones. El niño, sin pensar, agarra una. Aquí está. El padre al principio se sorprende por la rapidez en que la haya encontrado. Cuando el padre la toma y nota que no es la moneda que le acaba de llegar, sino que es una de la circulación actual. Y el padre le explica que no, que esa no es, porque es diferente, ¿no? Y entonces le dice: pero espera, que tú me contaste es igual a esta. No, le dice: no es igual, pero sí es del mismo valor, es del mismo color. Y le dice: sí, es del mismo valor y es del mismo color, pero lo que cambia es el año de circulación, el material que está hecho, la moneda tiene un error impreso y la antigüedad, pues ya que no es actual, sino de hace 20 años. El niño no entendía, le dice: no, pero es que no entiendo, todas son iguales. Le dice: no, todas son iguales, cada una es distinta. Entonces, bueno, no, yo la busco, le dice el padre. Comienza a recoger las monedas, aparta al niño, barre los vidrios, recoge todas las monedas. Entre todas las monedas que había, comenzaron a revisar una por una. Y nada, no encontraban ninguna, no encontraban la que el padre le había llegado. Dieron por perdida la moneda porque no la encontraron, hasta una hora después que revisaron toda la sala exhaustivamente y por allá, debajo de la pata de una silla, encontraron la moneda. Cuando el padre se la muestra al niño y le dice: esta moneda, esta es la que yo te digo, pero es igual, le dice, es igual a la que yo tengo en el frasco. No son iguales, le dice, y le vuelve a explicar la diferencia, que el material, que el error que tiene. Entonces cuando el niño ve el error que tiene de impresión la moneda, ahí se da cuenta que sí, que eran distintas. Y entonces llega, y sin embargo, el álbum donde habían colocado, donde se estaban colocando las monedas, había quedado al borde de la mesa, casi que si se cae de la mesa, se confunde también con las demás. Entonces el padre le hace cuenta, bueno, la agarra otra vez, la acomoda y dice al niño que lo ayude a colocar la moneda donde corresponde, la que corresponde, para que sea partícipe del momento, pues, de la emoción del padre, porque la colección que estaba armando el padre eran de 100 monedas y solamente le faltaba una. Entonces llega el padre y dice al niño: coloca esta moneda ahí donde, en este año. Llega el niño y la coloca. Y bueno, termina el momento, pues, entre padre e hijo. Pero con esta reflexión quise hacer similitud con las 99 ovejas y aquella que se perdió. Que aunque esa única moneda que se extravió y que un niño creía que eran muy parecidas o iguales a las que el padre tenía en el álbum, era totalmente diferente. Aunque se parecieran, aunque todas se parecieran, había una que era muy distinta. Y así mismo somos nosotros. Aunque seamos 100, seamos 1000 o 1 millón, todos y cada uno de nosotros tenemos unas cualidades distintas que el Señor quiere que uses para su propósito.